cortometraje Alien, dirigido por los hermanos Sam y David Cutler-Creutz, es uno de los nominados al Oscar 2025. Una poderosa crítica social sobre una de las realidades de la inmigración en Estados Unidos que resuena más allá de la pantalla y que demuestra cómo un proceso que debería ser simple se convierte en un laberinto sin salida. Desde el primer minuto, el cortometraje establece un clima de ansiedad palpable. Vemos al matrimonio formado por Óscar Gómez, originario de El Salvador, y a su esposa estadounidense Sophie, preocupados por llegar tarde a una citación importante, una entrevista para la obtención de la residencia permanente en Estados Unidos, la famosa Green Card. Ambos acompañados por su hija en común, Nina, que pide sin éxito que le hagan una trenza en su cabello. La cámara se mueve alrededor en espacio reducido, incómodo. Los diferentes idiomas maternos de los personajes se entremezclan y son tratados de forma natural en la dinámica familiar. Nina, ahora no, por favor. El tono cambia radicalmente, pasando de un apuro mundano en el automóvil a una tensión insoportable dentro del edificio gubernamental. La dirección, con un enfoque minimalista en cuanto a la trama, prioriza cada pequeño detalle para transmitir una sensación frenética reforzada por el nervioso estilo documental de la cámara en mano. El cortometraje utiliza una estructura de thriller en la que la tensión se acumula progresivamente. La espera en la sala, el sonido de pasos que resuenan en los pasillos, la frialdad de las paredes blancas, el eco de las conversaciones dispersas, todo contribuye a un espacio que se siente cerrado, opresivo y asfixiante. Algo que nos retrotrae en tono y narrativa a Upon Entry, una de las últimas sensaciones del cine indie español. Un suspense psicológico modesto, como el corto que reseñamos, rodado igualmente en pasillos y despachos, donde ambos brillan por un guión orquestado como un péndulo, que lleva al espectador a cuestionar a los protagonistas y las dinámicas del proceso burocrático. Pasado el primer checkpoint de papeleo con éxito, con el único funcionario con algo de humanidad que veremos en todo el corto, Óscar acude a su entrevista acompañado de su hija Nina. Una decisión que se sostiene con pinzas, ya que se hace evidente que el guión necesita separar a Nina de Sophie, que se queda sola esperando en la sala. Mediante un montaje en paralelo asistimos a una separación que no solo es espacial, sino también emocional, como se evidencia en la creciente angustia de Sophie, que ve cómo reclaman la presencia de su marido por megafonía mientras éste está inmerso en la entrevista de trámite. La presencia intimidatoria de los agentes del ICE, la Agencia de Control Migratorio, que son caracterizados como un villano institucional, enrarece aún más el ambiente, ya que comienzan a arrestar a los inmigrantes en la sala de espera, reforzando la sensación de que las personas son vistas como papeles o casos, no como seres humanos. Para Sophie, son el catalizador que transforma a una situación rutinaria en una pesadilla inminente. Óscar es solo uno de tantos Gómez que hay que procesar. La decisión de los hermanos Cutler-Creutz de no usar música en exceso, sino de apoyarse en los sonidos ambientales, también es efectiva para aumentar la tensión. Los ecos de las conversaciones lejanas y los pasos que resuenan en los pasillos crean la sensación de que algo ominoso está por suceder. Este enfoque minimalista en la edición y el sonido permite que la trama avance con una tensión que crece de manera casi imperceptible, pero que culmina en un desenlace descorazonador. Óscar es arrestado y separado de Sophie, que tan solo puede recuperar a su hija Nina, incapaz de comprender la magnitud de lo que acaba de suceder. En un final especular con el arranque, una desconsolada Sophie, en un acto de abnegación, finalmente puede hacerle la trenza al cabello de su hija, que había quedado en pausa por la estresante situación. Un acto simbólico de ternura y armonía en medio del desconcierto y caos. La resolución abierta de Alien, excesiva y abrupta, no ofrece consuelo ni esperanza, ni respuestas fáciles. En cambio, obliga al espectador a reflexionar sobre la brutalidad del sistema y la vulnerabilidad de aquellos atrapados en él y plantea la necesidad urgente de una reforma migratoria que sea humana y justa. El título del corto es un obvio juego de palabras con la palabra alien, que literalmente se traduce al español como un gravamen o un derecho de retención. Si juntamos el artículo con el sustantivo, nos queda alien, ergo extranjero. Un título que sintetiza cómo Óscar, a ojos del gobierno de Estados Unidos, sigue siendo percibido como un forastero a pesar de haber vivido en Estados Unidos desde los 2 años. I grew up sneaking into Mets games.
En el corto permea una crítica mordaz directa en contra de la administración Trump, que, a diferencia de sus antecesores más moderados, se vanagloria de instrumentalizar la agencia ICE como una herramienta de campaña de represión migratoria, encargada de intensificar las deportaciones y la criminalización de los inmigrantes indocumentados en aras de proteger la seguridad nacional. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. Pero, y aquí es donde viene el gran problema, difumina la línea entre los inmigrantes indocumentados que no han cometido crímenes y aquellos que sí lo han hecho, reduciendo al individuo a meros números en un sistema burocrático. Break it and you'll find consequences. En definitiva, el cortometraje logra encapsular una experiencia de lo más deshumanizadora, sin recurrir a un tratamiento excesivamente melodramático, evitando los mensajes explícitos y permitiendo que la acción hable por sí misma. Nos vemos en Donosky. Oscar Gomez, Silvio Mendoza.